La enfermedad renal crónica es una afección que afecta enormemente la calidad de vida de los individuos que la padecen. Y asimismo es una enfermedad de alto costo para los sistemas de salud de los países. La prevalencia en Uruguay de la enfermedad renal crónica es un 6,7% de la población general. Se define esta enfermedad como la disminución de la función renal y acumulación de sustancias tóxicas en la sangre. La enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa. Por lo general, evoluciona lenta y progresivamente, y los síntomas comienzan a manifestarse en etapas avanzadas. Es importante la detección precoz y poder actuar para evitar que progrese. Si la enfermedad de todas maneras progresa, hay diferentes tipos de tratamientos sustitutivos de la función renal. Hemodiálisis, diálisis peritoneal, o el paciente puede llegar a recibir un trasplante renal. Bueno, nos encontramos esta tarde con la licenciada Carmen Pintos, licenciada en enfermería del programa de salud renal del CASMU. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo. Te vamos a hacer unas preguntitas. Para ti, ¿cuál es la prevalencia en Uruguay de la insuficiencia renal? Bueno, en Uruguay la prevalencia y la incidencia de la enfermedad renal crónica es de un 6,7% de la población general, por lo que, dada la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, se creó los programas de salud renal por medio del Fondo Nacional de Recursos, del Ministerio de Salud Pública y de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, para evitar la progresión en el caso de los pacientes que ya la padezcan, y la detección precoz, sobre todo por la alta incidencia y el costo que tiene para la sociedad los pacientes que llegan a diálisis. La enfermedad renal crónica, en los pacientes que llegaban a diálisis hace muchos años, no tenían forma de la etapa 5 de la enfermedad renal, porque esta enfermedad tiene varias etapas. La etapa 5 es cuando los pacientes ya no tienen filtrado glomerular, o sea que tienen que sustituir la función de los riñones con diálisis. Hace muchos años, cuando no estaba la diálisis, los pacientes se morían porque no tenían forma de dializar. Sí. A partir de ahí, fue todo un avance de todo lo que es la diálisis. Se fueron haciendo muchos estudios, se creó la fibra, los aparatos de diálisis, todo eso fue un gran avance. Y los pacientes en este momento tienen una solución para su enfermedad renal. Esta enfermedad, como ya dije, tiene varias etapas. En la etapa 1, 2, pueden estar con el médico de medicina general, pero ya lo que se ha intentado es que estos pacientes sean derivados a nefrólogo en tiempo para realmente ejercer la nefroprevención y la protección de la enfermedad renal. El programa de salud renal fue creado como ya dije, por el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública, y también fue una preocupación de los nefrólogos. Entonces se creó en el 2004 y lo que hace el objetivo de este programa es prevenir la progresión de la enfermedad renal en los pacientes que ya la padecen, mediante la modificación sobre todo de los factores de riesgo de los pacientes, que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad, enfermedades poliquistosis, y ha tenido un gran avance en cuanto a que los pacientes detienen o regresan la enfermedad renal que ya tienen con estas medidas de protección. En el programa de salud renal, lo que se hace con ese usuario a la vez que es captado, se le hacen los controles y existe un sistema de alarma del Fondo Nacional de Recursos, justamente para que el paciente no se pierda en esas etapas y venga a control con un nutricionista, tiene una consulta de enfermería donde se le explica al paciente cuál es la enfermedad, cuáles son los factores que tiene que corregir para evitar que progrese su enfermedad renal crónica. El sistema lo que cubre es sobre todo
que el paciente se controle, y alguna medicación para la anemia también se le da cuando el paciente está en el programa, se le da gratuitamente. Después, cuando el paciente ya pasa la etapa de diálisis, el Fondo Nacional de Recursos cubre todos los gastos de la diálisis, y el paciente, gracias a que en el Uruguay existe el Fondo Nacional de Recursos, que es donde aportan todos los trabajadores para ese fondo, la diálisis no tiene que pagarla, o sea, los pacientes no tienen costo sobre ese tratamiento. Sí, en la etapa de prediálisis se realizan actividades preventivas en las policlínicas periféricas, o sea, se realiza toda la parte de prevención, información al paciente, educación, se le brinda nutricionista, se le hacen exámenes, bueno, siempre es a costo del paciente, pero se le hacen exámenes y bueno, después en el programa de salud renal también existen actividades a toda la población general para informar cuáles son los factores de riesgo que llevan a la enfermedad renal crónica, y después, cuando el paciente ya la tiene, se hacen actividades con los pacientes y familiares para informar cómo mejorar esos factores o cómo modificarlos para evitar que progrese la enfermedad. En las policlínicas, con la población general, con niños en las escuelas, se les explica a los niños qué pueden ingerir en la merienda, se hace toda una campaña de no comer alfajores, no llevar papitas, no comer comida con sal, todas esas cosas que son todas preventivas, ¿no? Bueno, estamos acá con José, un paciente que se encuentra en diálisis peritoneal. Muy amablemente accedió a brindarnos esta entrevista. ¿Puedes empezar a contar qué edad tenés? Yo tengo 50 años. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en diálisis peritoneal? Empecé en diálisis peritoneal hace unos 6-7 meses aproximadamente. ¿Y cómo ha sido la historia de tu enfermedad? Bueno, yo tengo diabetes de la juventud, que siempre tuve que utilizar insulina, y después empecé con presión alta, que los medicamentos no me ayudaban y las cifras eran muy altas. Así, con el correr del tiempo, con el difícil tratamiento que tuve, en un momento estuve internado, y a partir de ahí mis riñones empezaron a funcionar cada vez peor, y empecé a dializar. Primero empecé con hemodiálisis, y hace unos meses estoy haciéndome diálisis peritoneal, ya en mi casa. José, ¿qué te brinda el sistema de salud? Bueno, en realidad las personas que tenemos esta patología que es bien complicada desde todo punto de vista, tenemos mucho apoyo, porque las instituciones, o sea el fondo a través de las instituciones o como sea, a mí por ejemplo me brindan todos los insumos para poder hacerme la diálisis que me demandan en mi casa, y tengo derecho a atención médica, atención por parte de una nutricionista, me dan medicamentos y después me hacen exámenes de control. Y todo esto realmente nos ha facilitado muchísimo. También nos han ayudado, primero me ayudaron a aprender cómo poder dializarme en mi casa, y bueno, y ahora yo participo también un poco para devolverle todo lo que hicieron por mí, de las reuniones donde le comparto con los demás la experiencia para que otros conozcan que hay posibilidad de seguir adelante con esta enfermedad.